Saludos. Mi nombre es Ricardo Sandoval, soy profesor de la Escuela Nacional Preparatoria número 7 y el día de hoy voy a hacer un trazo de una perspectiva modular en la cual se puede apreciar claramente una perspectiva a un punto de fuga y al mismo tiempo una perspectiva a dos puntos de fuga. Necesitamos un escalímetro, un juego de escuadras, una regla o escuadra larga para poder proyectar las fugas, un compás para trazar la montea, una goma de borrar, una calavera para borrar partes pequeñas, 3 lápices, un lápiz duro, en este caso un 3H, un lápiz HB, que es un lápiz mediano, y un lápiz suave, que es un 2B. Yo tengo esos 3 lápices. Aquí yo lo que ya hice fue trazar la montea. Esta es la montea de 3 volúmenes. Tengo el volumen A, que es este, que está sesgado a 45 grados. Tengo el volumen B, que tiene 2 caras a 45 grados y 2 caras a 90 grados. Y finalmente el volumen C, que tiene todos sus ángulos a 90 grados, pero el volumen en sí está girado a 45 grados. Estos son volúmenes sencillos. Ustedes pueden hacer su montea con elementos muy sencillos: plano frontal, plano lateral, plano horizontal. Pueden utilizar la escala 1 a 100. Si ustedes se dan cuenta, todos los volúmenes están incluidos en una retícula cada centímetro, una cuadrícula que está definida cada centímetro. ¿Sí? La escala es 1 a 100. Bien, después de tener la montea con los volúmenes que ustedes quieran, yo aquí lo que hice fue tenerlos en diferentes alturas, diferentes alejamientos y diferentes anchuras, ¿sí? Para que haya un mayor juego con ellos. Necesitamos 2 hojas. Una hoja que será para construir la perspectiva y una hoja que vamos a partir a la mitad a lo largo para hacer unos anexos para colocar ahí los puntos de fuga, principalmente los puntos de fuga izquierdo y derecho. Aquí están las hojas. Las vamos a colocar en esta parte, a los laterales de la hoja donde vamos a construir o a trazar la perspectiva. A estas hojas anexas se les conoce como hojas anexas o alas. Más o menos centrado lo vamos a colocar para poder trazar ahí las fugas que vamos a necesitar para la perspectiva modular. Eso sería la parte de atrás. Colocamos la hoja en la parte del centro, aproximadamente. Sí, ahí está. Bien, vamos a
a trabajar. Primero pegaremos la hoja a nuestra tabla de soporte donde vamos a dibujar. También es importante mantener las alas pegadas a la tabla para que no se muevan. Bien, vamos a, con nuestra escuadra larga o con nuestra regla larga, vamos a localizar el centro de la hoja. Recuerden siempre comenzar con el lápiz 3H, que es un lápiz que nos va a servir para iniciar el dibujo, para hacer unas líneas delgadas, finas, que casi no se vean. Localizamos el centro de la hoja, ¿sí? A partir del centro de la hoja y colocando una escuadra de apoyo, en este caso mi escuadra larga, voy a trazar una línea vertical. A esa línea vertical le vamos a llamar eje principal. Es el eje de simetría de la perspectiva, de esta perspectiva en específico. Eje principal. ¿Sí? A partir de esto, nosotros vamos a trazar una línea horizontal. Nos apoyamos nuevamente en nuestra escuadra larga. Esta línea horizontal es la línea de horizonte, sobre la cual va a ir la fuga central y las fugas izquierda o derecha. Con nuestra escuadra larga y haciendo ángulo en 90 grados con el eje principal y la línea de horizonte, trazamos una línea hacia la izquierda y una línea hacia la derecha. Ok. Aquí la línea se inclinó un poco. Cuando uno hace líneas muy largas y es difícil tener una regla paralela o una línea muy larga, pues muchas veces puede pasar que no queda totalmente horizontal, se inclina hacia un lado o se inclina hacia el otro. Aquí ya la corregí. Bien, vamos a medir con el escalímetro esta línea. Entonces recuerden, es la línea de horizonte.
Vamos a medir a partir del centro 10 centímetros hacia la izquierda, 10 centímetros hacia la derecha, y luego vamos a repetir 20 centímetros hacia la derecha. Y en esos 20 centímetros vamos a colocar la fuga, la fuga derecha, ¿sí? Y a partir de estos 20 centímetros, de aquí a acá 20 centímetros, otros 20 centímetros hacia la izquierda. Y en esos 20 centímetros vamos a colocar la fuga izquierda. Fuga 1 y fuga 2. ¿De acuerdo? 20 y 20 centímetros a partir del el centro. 10 centímetros, luego 20. 10 centímetros, luego 20. Ahí estamos colocando lo que serían las fugas. Se los muestro. Aquí está la fuga izquierda y de este lado está la fuga derecha. Quedan sobre las alas y sobre la línea de horizonte. ¿De acuerdo? Bien, vamos a medir sobre el eje principal. Vamos a medir 10 unidades hacia arriba y 10 unidades hacia abajo. ¿Sí? Esto es para localizar la envolvente de la perspectiva, que es un cuadro de 20 por 20 centímetros al centro de la hoja. Aquí ya habíamos trazado 10. Entonces, indicamos con una línea vertical, indicamos con una línea vertical aquí también. En la parte superior, apoyándonos por los ejes que ya trazamos, la línea de horizonte y el eje principal, trazamos una línea horizontal en la parte superior. Y una línea horizontal en la parte inferior. ¿Ok? Esta línea inferior, que es paralela a la línea de horizonte, esta línea es la línea de tierra. Y este recuadro es la envolvente. Uniendo las diagonales de la envolvente, que sería este punto superior de aquí y el punto inferior, ¿sí? Vamos a encontrar dos diagonales. Vamos a trazarlas. Tanto las de la izquierda como las de la derecha. ¿Sí? Ahí tenemos las dos líneas diagonales, que van a ser las líneas que nos van a dar la profundidad de la perspectiva. Después, estos puntos de la envolvente, de este gran cuadro, todo lo que está a la izquierda se va a ir a la fuga de la derecha, y todo lo que está a la derecha se va a ir a la fuga de la izquierda.
Entonces, con nuestra escuadra larga o con nuestra regla larga, vamos a proyectar la esquina superior izquierda de la envolvente hacia la derecha. La esquina superior derecha del envolvente hacia la fuga izquierda. Tiene que pasar por el eje principal, o sea, tienen que coincidir en un punto, necesariamente. En un punto, así como en este caso. ¿Sí? Hacemos lo mismo con las inferiores. La inferior derecha hacia la izquierda y la inferior izquierda hacia la derecha. ¿Okay? Ahí ya tenemos virtualmente el espacio del envolvente con la profundidad. En este caso, estas diagonales, las diagonales que tenemos del envolvente, junto con las diagonales que se van hacia la fuga izquierda o la fuga derecha, vamos a encontrar unos puntos, por ejemplo, este de acá arriba y este de acá. Esto nos va a dar un recuadro. Ese recuadro es la proyección del plano frontal de la montera. Entonces, con nuestras escuadras, vamos a trazar, siendo paralelos al eje principal, vamos a trazar una línea vertical que una esos puntos. Aquí los tenemos. Y siendo paralelos a la línea de horizonte, trazamos otras líneas paralelas a la línea de horizonte que nos están marcando la envolvente de lo que es la perspectiva. Para que ustedes lo noten más fácilmente, voy a remarcar los planos de proyección aquí con un lápiz un poco más suave, este lápiz mediano HB. Aquí tenemos el plano lateral de lo que sería la montea. Aquí tenemos el plano horizontal de lo que sería la montea. Y en este caso tenemos el plano horizontal. Están unidos. Aquí ahorita les estoy dando calidad de línea, pero la calidad de línea se da hasta el final. Aquí principalmente para que ustedes lo comprendan el espacio sobre el cual vamos a trabajar. Que es sumamente sencillo. Bien. Plano lateral, plano frontal, plano horizontal. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, como tenemos aquí en la montea, aquí tenemos 10 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Estas líneas son las alturas. Esto lo vamos a colocar aquí, pero aquí como son 20, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 2. Esto quiere decir que en lugar de colocar cada centímetro, lo vamos a colocar cada 2 centímetros. Vamos a colocar las alturas cada 2 centímetros. Esto quiere decir que vamos a tener estas distancias. Esto ustedes lo van a dividir en 10 porque esto está dividido en 10.
¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas líneas, estos fragmentos que ya hicimos, esta división, lo vamos a dirigir hacia este punto que es sumamente importante y que se llama fuga central. Este punto es la fuga central y es sumamente importante porque todo converge hacia ella, todo lo que está de frente de nosotros va hacia ese punto. Entonces, vamos a trazar las líneas que convergen hacia la fuga central sobre los planos de proyección, pero solamente lo vamos a hacer llegar a donde dobla el plano, a donde termina el plano, para que no se llene más de líneas el plano frontal y nos pueda causar como una confusión entre todas las líneas que pudieran llegar hacia la fuga central. ¿Sí? Aquí están todas las alturas ya, en el plano lateral. Voy a colocar el nombre del plano de proyección. Para que ustedes lo reconozcan. Aquí también, este es el plano de proyección frontal. Y aquí en este trapecio que tenemos en esta parte, tenemos el plano de proyección horizontal. Bien. Sacando todas estas distancias hacia las fugas, todas las alturas, justamente en donde choca el plano lateral con el plano frontal, vamos a trazar líneas horizontales que nos van a dar las alturas sobre el plano frontal. Aquí lo que estoy haciendo es reproduciendo la retícula sobre la cual se encuentran mis volúmenes. Aquí, por ejemplo, está en 10, está en medio, entonces esa línea es la línea de horizonte. También, por ejemplo, si ustedes tienen un volumen que está exactamente en medio de la línea de horizonte, pues evidentemente ese elemento no se va a ver. No se va a ver su cara, esa cara, porque queda exactamente a la altura de los ojos. Bien, aquí ya tenemos las alturas. Ahora vamos a hacer las anchuras, exactamente igual que hicimos las alturas, hacemos las anchuras. Estas son las alturas, ahora vamos a hacer las anchuras. Recuerden que cada 2 centímetros vamos a dirigir las líneas y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en el plano lateral, pero ahora en el plano horizontal, simplemente haciéndolas llegar a la orilla de la del plano de proyección, a la orilla del plano de proyección. Como ustedes se dan cuenta, insisto, la fuga central es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo integramos las fugas derecha e izquierda a esta perspectiva, lo cual nos va a crear una perspectiva a 3 puntos de fuga, ¿sí? O a una fuga central y 2 fugas laterales.
Bien, ya tenemos todas las anchuras con nuestra escuadra y apoyándonos en el eje principal, justamente donde llegan todas estas distancias, ¿sí? Vamos a subir en posición vertical lo que sería la retícula que tenemos en el plano frontal, en nuestra montea. Por eso se le llama perspectiva modular. Porque se estructura a base de módulos, ¿sí? Vean, por ejemplo, cómo esta línea coincide, bueno, en unos casos no tanto, pero coincide en las diagonales, ¿sí? Aquí me movió un poquito, pero ahí va. Alguna línea se me ha de haber movido, a lo mejor alguna distancia. Bueno, bien, ahí tenemos el plano frontal ya con todos sus cuadrantes, sus cuadritos, lo cual podemos ya nosotros ir colocando, ¿sí? La proyección de los volúmenes que tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo un cuadrito vacío y dos. Entonces tengo un cuadrito vacío y están el recuadro de este volumen. Entonces aquí yo tengo el volumen A proyectado en el plano frontal, en esta parte. Después hay un espacio vacío, ¿sí? Y en esta parte, dejando un espacio en la orilla, tengo una línea discontinua aquí y bajo 3. Esto es lo interesante de la perspectiva, que cuando ustedes ya tienen la retícula, pueden colocar con base a coordenadas las proyecciones o los volúmenes que ustedes tengan. Aquí tenemos, sería el B, el volumen B. Y aquí abajo tenemos el volumen C. El volumen C marcando un espacio, que es este espacio, un espacio de diferencia. Y luego 3. Entonces aquí ya están representados, ya puedo yo darles una mayor calidad. Sí, por ejemplo ahí. Para que ustedes los reconozcan fácilmente y vean en dónde se encuentran. Apenas están proyectados. ¿Ok? Ahí está. Bien. Ahora, para encontrar los alejamientos es sumamente fácil, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en la montea, yo tengo una diagonal de 45 grados y otra diagonal de 45 grados que atraviesa el plano de proyección. ¿Sí? Ahí están. Son dos diagonales de 45 grados y esas dos diagonales son estas diagonales que dibujamos inicialmente, que se fueron a las fugas en la perspectiva. Esto quiere decir que estas diagonales nos van a marcar lo que serían los alejamientos. Aquí tenemos un alejamiento, dos alejamientos, 3, 4, hasta 10. Y entonces aquí, en esta diagonal, vamos a tener un alejamiento, dos alejamientos, 3, 4. El centro es el 5, 6, 7, 8, 9 y finalmente el 10, que sería la línea de tierra. Bien. Con esto ya tenemos localizado lo que serían los alejamientos.
Y es muy importante que ustedes se den cuenta que los alejamientos, a diferencia de las alturas y las anchuras, van en un estado de decreción, o sea, están decreciendo o creciendo, dependiendo de cómo los tracen. Pero sí es importante que tienen que coincidir uno con el otro en las diagonales que trazaron inicialmente. Mientras más se acercan al plano de proyección en el que doblan, son más cercanos. Mientras más se alejan, son más grandes. Este es un efecto de perspectiva muy claro. Insisto, ahorita estamos indicando la perspectiva a un punto de fuga, pero por las diagonales de los volúmenes que ya tenemos trazados, aquí ya está la retícula completa. ¿Sí lo ven? La retícula completa en el piso o en el plano de proyección horizontal. Y para subirlo es justamente donde se encuentra con el plano de proyección lateral. Aquí sería la unión del plano de proyección auxiliar, que sería esto, y que tiene esa forma curva justamente porque ahí dobla. Es como si desdoblaran este volumen, este espacio, esta forma, y la convirtieran en algo plano. Bien, aquí vamos subiendo. Y ya tenemos toda la estructura de la retícula que nosotros tenemos aquí y acá. Ya la tenemos marcada en los planos de proyección. Y ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a pasar los volúmenes en esta parte. Por ejemplo, aquí yo tengo A, dejando dos cuadritos, aquí estos dos. Después tengo 4, 8, 12. ¿Sí? Ahí tengo A. En el plano lateral. En el plano lateral se vería así y yo tendría una línea discontinua en esta parte. Este sería A, el volumen A en el plano lateral. ¿Sí? En el plano horizontal lo voy a tener aquí. Tengo un cuadro de espacio solo. Después 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comienza aquí. Termina acá. Comienza acá, se va en diagonal y tiene 1, 2, 3. ¿Sí? Insisto, aquí lo interesante de esta perspectiva, como son módulos, es muy fácil localizarlos ya en el espacio. Voy a proyectar el volumen A para que ustedes lo vean. Le voy a dar mayor calidad de línea con un lápiz suave o mediano, como en este caso el HB. Y aquí es importante que vean, por ejemplo, esta línea diagonal que tenemos aquí, que es la misma línea diagonal que tenemos acá en la montera, cómo se va a ir hacia la fuga de la derecha. Ustedes pueden marcarlo en la fuga de la derecha, o sea, trazar con su regla hacia la fuga de la derecha, y este elemento se va a ir hacia la fuga de la derecha. ¿Sí? Esto nos indica justamente lo que les estaba mencionando, una perspectiva a dos puntos de fuga, hacia la fuga derecha con este canto, con esta cara del volumen, y hacia la fuga central. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ya proyectados
lo que serían las diferentes vistas del volumen, ¿sí? A y A. Pero todavía no tenemos el volumen en el espacio. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Simplemente del plano horizontal subir líneas verticales, perdón. Del plano lateral hacer líneas horizontales hacia la izquierda, ¿sí? Y en donde se encuentren, trazar del plano frontal líneas que vayan hacia la fuga central y que nos localicen el volumen aquí en el espacio, en esta parte superior. Vamos a hacerlo, ¿sí? Yo me coloco en esta posición, líneas verticales, perdón, una línea vertical, otra línea vertical, vertical y vertical. Aquí yo ya subí las proyectantes de altura de este volumen, ¿sí? Ahora se van a encontrar con las proyectantes de anchura. Me coloco paralelo a alguno de los ejes o a la línea de horizonte, ¿sí? Y por ejemplo, esta esquina se tiene que intersectar aquí con esta línea. Justamente aquí donde dice principal, aquí va a quedar esa línea, ¿sí? También en esta, ¿sí? Pero más abajo vamos a tener, porque es la diagonal, ¿sí? Esta, aquí, esta, aquí, porque es la diagonal, y ahorita lo vamos a corroborar. Esta línea en esta parte, porque viene de acá abajo, ¿sí? Y también esta misma línea, porque es esta línea. Entonces continúa hacia este punto. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver cómo van a coincidir estos puntos y también en esta parte van a coincidir estos puntos, y en la diagonal que tenemos en esta parte, estos puntos se van a ir hacia la fuga derecha. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí podemos ver cómo en la proyección frontal este punto y este punto van a coincidir yendo hacia la fuga central. Y también en este. En este punto con este. Necesariamente. Aquí me faltó esta, que si ustedes se dan cuenta coincide con este punto. ¿Ok? Entonces aquí, 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 aquí da la vuelta. Es la parte de abajo del volumen. Después se va a ir hacia la fuga. Ustedes vean cómo aquí en esta parte se va hacia la fuga. Aquí tienen la parte de abajo del volumen. Y después pueden ver cómo si ustedes suben este punto con este punto, que es justamente la diagonal, van a encontrar que se va hacia la fuga derecha y que toca a la fuga derecha, ¿sí? Esta línea se va hacia la fuga derecha porque está a 45 grados. Y lo mismo va a pasar en la parte de arriba. Estos dos puntos, este con este, se va hacia la fuga derecha y se encuentra en la fuga derecha. ¿Ok? Entonces aquí ya claramente, ahí sí ya podemos con un lápiz suave, un 2B o un 3B, pueden ustedes indicar el plano, el volumen. Por ejemplo, yo voy a marcarlo fuerte para que se vea claramente. Aquí la palabra principal me quedó encima del volumen, no importa. Es simplemente para que ustedes lo vean.
Aquí ya tenemos la cara de ese volumen. Esta cara, justamente esta cara, se va hacia la fuga, que es esta cara de aquí. ¿Sí? Y estas otras caras se van hacia la fuga central. De aquí a acá. Ah, me pasé. Ahorita lo borro. Llega hasta aquí nada más. El volumen visto desde arriba, o bueno, visto en perspectiva, se ve la parte de abajo del volumen. ¿Sí? Llega aquí. Vean, por ejemplo, aquí en este caso me pasé a darle calidad de línea. Entonces con mi calavera puedo borrar ese pedazo, ese fragmento. ¿Sí? Aquí está la proyección. Vean cómo esta proyección de A se va hacia el volumen. Esta proyección de B, del plano lateral de A, llega hasta acá. Aquí está la diagonal. Justamente en esta, por eso ponemos esta línea discontinua. Esta línea discontinua es esta, ¿sí? Porque visto de lado, este sesgamiento no se ve, ¿sí? Pero sí existe. Entonces, volumétricamente, así queda el elemento que nosotros proyectamos modularmente en el espacio visto en perspectiva y en proyecciones. En perspectiva. Y los otros volúmenes, pues sería algo muy parecido. Bien. Vamos a hacer el volumen C, ¿de acuerdo? Y ya el volumen B se los dejo de tarea para que ustedes lo desarrollen, que es la combinación de un sesgamiento con una profundidad a un punto de fuga. En este caso, el volumen C sí va hacia la perspectiva, hacia los dos puntos de fuga izquierdo y derecho. Ahora, hay que pasarlo aquí en la montea. Aquí tenemos 3 cuadritos y un cuadrito de alejamiento. Se va en diagonal. Tenemos otro cuadrito. Tenemos 1, 2, 3. ¿Qué son estos? 1, 2, 3. Después 2. Y ya se une 1, 2, 3. Esto sería la proyección en proyección horizontal. Y es importante que verifiquen, por ejemplo, que si yo estoy trazando esta línea aquí a 45 grados, se va hacia mi fuga derecha y tiene que coincidir necesariamente hacia mi fuga derecha, porque está a 45 grados. ¿Sí? Otra cosa que les quería decir, la distancia entre la fuga derecha y la fuga izquierda y el eje principal es equidistante en este caso. Puede cambiar, pero eso ya es otro tipo de perspectiva. Puede seguir siendo perspectiva modular, pero la visual cambia. También la distancia que yo le di de 20, tenemos 10 y luego 20, 10 centímetros y luego 20, puede cambiar, solamente que si ustedes los acercan más, la perspectiva se alarga, y si los alejan más, la perspectiva se hace chaparra, ¿sí? Se achaparra. Entonces, sí es importante que conserven una proporción de la distancia, de las distancias de estos volúmenes. Bien, entonces vean, por ejemplo, en esta de 45 grados, si me voy hacia la
fuga izquierda coincide perfectamente con el trazo de la fuga izquierda, y este ya estaba hecho porque justamente fue el que indicó la fuga izquierda. Entonces ahí se ve el volumen C en el plano horizontal y podemos indicar el volumen C si seguimos la secuencia de alejamientos. Podemos indicar que va aquí a un cuadrito de altura, ¿sí? Y nos faltaría este. Y de ahí del cuadrito de altura a 2 cuadritos de altura que es el plano lateral, ¿no? Aquí tenemos ya esta proyección. Esta es discontinua, entonces la indicamos como discontinua, que es justamente lo que no se ve en el plano lateral, y lo que no se ve en el plano lateral sería este punto, ¿sí? Aquí este sí se ve, este también se ve, entonces lo podemos indicar. Y esto sería el volumen C en su vista lateral en la proyección de la perspectiva. ¿Sí? Aquí tenemos el frontal, horizontal y lateral. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el volumen A. En este caso, este es el volumen A, ya en el espacio. ¿Ok? Ahora el volumen C. Aquí está. Entonces, hacemos lo mismo, líneas verticales hacia la parte superior. Líneas horizontales a partir del plano lateral. Aquí líneas verticales, una, ok, ahí está. Líneas horizontales. Yo me estoy guiando por los ejes, ¿no? Aquí la línea de tierra me puede servir como proyección. Tenemos este punto, ¿sí? Nos vamos hasta acá. Es ese. Y después tenemos este, que es este. Que llega aquí. Y también llega acá arriba. Y este llega aquí. Entonces aquí claramente podemos ver ya esta cara formada, ¿sí? Y cómo a partir de estos puntos nos podemos ir hacia la fuga derecha y encontrarlos con estas alturas, ¿sí? Si yo ya tengo esta esquina, puedo referirlos hacia la derecha y hacia la izquierda y puedo encontrar estos puntos de altura. Y después, evidentemente, referirnos a este punto, ¿no? Que evidentemente va a ser este. Y el punto de abajo, que va a ser este. Y que también los podemos referir hacia la derecha. Los podemos referir hacia la derecha y ahí van ustedes a encontrar la altura de los puntos. Vean, por ejemplo, aquí si me voy hacia la derecha, a partir de este punto, encuentro la altura de la parte de atrás. Si me voy aquí con este punto hacia la derecha, igual encuentro este punto en la parte de atrás. Si hago lo mismo hacia la izquierda, vean cómo coinciden de aquí a acá con esta fuga y cómo coinciden de aquí a acá con esta fuga. ¿Sí? Ahí está. Y finalmente, esta esquina se va a la fuga derecha
no me alcanza la escuadra. Entonces uso mi regla o escuadra larga para que vean cómo coincide la fuga derecha y la fuga izquierda con los puntos que yo ya había indicado de la altura de este punto que está en la parte de atrás, ¿sí? Aquí yo ya tengo la envolvente de todo el volumen, también tengo la parte de atrás, la pueden ustedes marcar, en este caso la marcamos con un trazo, pero sabemos que no se ve en la perspectiva, entonces hago un punteado, ¿de acuerdo? Y lo mismo hago hacia la izquierda, a partir de este punto, que debe de coincidir con este, los puedo trazar hacia la izquierda, pero sabemos que esa parte del volumen no se ve, entonces lo coloco punteado. Cuando ya lo tengo, ya puedo darle calidad de línea con un lápiz suave. Me voy hacia mi línea eje principal. ¿Sí? Ahí ya tengo el volumen a 2 puntos de fuga, a la fuga derecha y a la fuga izquierda. Este queda punteado porque es el volumen que no se ve. Así se vería este volumen de la proyección del volumen C, que es este. En perspectiva, a 2 puntos de fuga, se vería así. Y aquí le podemos poner C. Bien, el volumen B se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan desarrollar más adelante. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido el cómo se encuentra una perspectiva en elementos modulares. Que tengan buen día.